Sí. Vamos aquí entonces. Sí, ahí está grabando entonces. Buen día para toda gente, más una vez. Espero que estén bien en sus casas. Vamos a iniciar la ola de hoy, después de resolver el tema de el tema que entra. Hola Godinho, acordó Godinho, está acordando, boa. Después de resolver los temas de prueba parcial semana que viene, ahora vemos el último tema que va a entrar también en el parcial de semana que viene. Semana que viene, tres temas bien fáciles. Aquí coloco de nuevo los temas para tumores de piel, cáncer tiroides, cáncer parótida. Bien tranquilo, bien tranquilo. Nada muy, nada muy extensa. Así, bien de boa, bien de boa. Vamos a hablar sobre glándulas, tumores de glándulas salivales, ¿eh? Tumores de glándulas salivales, patologías de glándulas salivales en forma general. Porque cuando hablamos de glándulas salivales, vamos a hablar un poco de patologías benignas y sobre todo las patologías malignas, ¿eh? Entonces, cuando vemos sobre el título de glándulas salivales, recordar un poco sobre anatomía. En un ten y otra, tenemos que recordar un poco de anatomía y para recordar anatomía, ahí coloco aquí una serie de parámetros anatómicos aquí, ¿no? Las glándulas salivales, que se van a dividir primeramente en dos grandes grupos. Nunca va a preguntar eso en la prueba, ¿sí? No va a preguntar eso en la prueba porque es más bien para relembrar eso, ¿né? Glándulas salivales menores y mayores. Vamos a enfocar en las mayores mismo. Só para entender que dentro de la cavidad bucal vamos a tener un grupo de glándulas salivales menores el nivel del labio, ¿né? Cara interna de la bochecha, a nivel del tercer molar superior, en el palato, en la lengua. Va a ser un grupo de glándulas salivales menores, microscópicas. ¿Eh? Y las glándulas salivales mayores mismas, que son tres de cada lado, que dice, lado derecho y lado izquierdo vamos a tener la glándula parótida, submandibular y sublingual. Bem legal, semana pasada, ou semana retrasada, não lembro, operei uma parótida muito interessante aí, falei, pronto, vamos resolver dar esse tema bien interesante. ¿Ah? Parótida. La glándula salival mayor de las glándulas de ese grupo aquí va a ser la parótida. Está en esa orden misma, ¿sí? A más grande, parótida. En segundo lugar, la submandibular. Y en tercer lugar, la más pequeña de todas, sublingual. Interesante. Esto es unas imágenes de anatomía para lembrar. ¿Eh? Glándulas salivales menores, que van a ser un grupo de glándulas salivales que van a estar en el labio, en la buchecha, en los molares, en el palato, en la lengua. Y las glándulas salivales mayores, esta sí es la parte importante aquí, que glándulas salivales mayores son tres de cada lado, ¿eh? Entonces, glándulas salivales mayores, primero parótida, está ahí en la imagen, parótida, que va a estar en la frente del conducto auditivo, del oído. Em, Luego tenemos la submandibular y por último la sublingual. Em, La sublingual y la submandibular ya van a estar en relación a la mandíbula, ya van a estar bien perto de la mandíbula. Aquí en esta imagen fue retirada la mandíbula. No estamos viendo la mandíbula aquí para poder ver las tres glándulas salivales, ¿eh? Entonces, en esta imagen que está apareciendo, no aparece la mandíbula para mostrar ahí sobre las tres glándulas salivales mayores.
Eh, Entonces vamos a ver sí, un pequeño vídeo aquí. Esto es un pequeño vídeo, deixa eu colocar. Ahí. Para lembrar simplemente dónde es que se localiza. Eita, desculpa. Dejando aquí. Glándulas salivales mayores, que van a ser tres de cada lado. Eh, Vamos a empezar en la más grande, la más superficial de todas, la que costuma dar más problemas, asiento de muchas patologías, que es la parótida. Está aquí. Parótida que se encuentra adelante del conducto auditivo, cubriendo la articulación temporomandibular, cubriendo la articulación del, de la mandíbula con la base del cráneo. Entonces, aquí se localiza la parótida, la más superficial y la más grande de todas. eh, Parótida que tiene los tres, es interesante eso es mucho de anatomía. Los tres glándulas salivales mayores van a tener conductos. Aquí, el conducto de la parótida. Conducto de la parótida, que atraviesa aquí el bucinador. eh, El rizorio y el bucinador. Luego tenemos las otras dos glándulas salivales mayores. Está aquí la submandibular o submaxilar y la glándula que se encuentra ya protegida por la mandíbula. ¿Eh? También es superficial, también es bien superficial. Está protegida ahí por el cuerpo de la mandíbula. Bem legal la submandibular. También costuma dar problemas de infecciones, de tumores más raros, ¿né? Que costuman edematizarse, como costuman hinchar, agrandarse de tamaño. ¿Eh? También la glándula submandibular tiene su conducto. Los tres glándulas salivales mayores tienen conductos. ¿Eh? Y la última, glándula sul- la sublingual, que se encuentra aquí, bajo mismo de la lengua, dentro de la cavidad bucal. Dentro ya, la única que está dentro de la cavidad bucal, es bien corta. eh, y pronto. Muy bien. Vamos a empezar a hablar sobre la glándula más grande de todas, que es la parótida. Es bien superficial. eh, para entender un poco, en condiciones normales no se palpa. En condiciones normales no se palpa la parótida, la submandibular, la sublingual, porque son de una consistencia muy blanda. Entonces difícilmente vamos a palpar la misma historia en tiroides que os hablé, en hígado. Normalmente en condiciones normales no se palpa esas glándulas. La parótida, que se acostumbra a tener muchos problemas de infección, la parotiditis, la papera en español, cachumba en portugués, eh, que ella tiene una cápsula bien gruesa que la reviste. ¿Eh? Ahí estamos viendo de nuevo otra imagen. Es bien superficial la parótida, es un tamaño un tanto grande, ¿eh? Y tiene su conducto. Su conducto, aquí es donde se localiza la parótida, gente. Bien interesante. Un cadáver disecado este. ¿Eh? Y aquí es donde se localiza la parótida. Y es aquí, esta región. Bien por debajo de la piel mismo. Bien por debajo de la piel. Bien superficial. Un vídeo habla de anatomía y eso. Vídeo mostrando la parótida. Deixa eu ver, vou colocar aqui pause. Para entender un poco el conducto auditivo aquí. El conducto auditivo, apófisis mastoides, esternocleidomastoideo ese, esternocleidomastoide. Y aquí está este tejido más amarillo, en la frente del conducto auditivo, en la frente de la apófisis mastoides, es ahí donde se localiza la glándula parótida. Eh, Este parece una pelota de tejido adiposo, sí, parece, más no.
Olha que legal nessa imagem. Aqui dá para ver, parótida. Aquí va a ser el conducto de la glándula parótida. El conducto de la glándula parótida aquí. Bien interesante. Y ramas del nervio facial que, aquí el conducto, y las ramas del nervio facial que están atravesando en medio de la glándula parótida. Legal, legal. Ó, vamos ver. Sí, ahí voy a colocar play, pause. En esta imagen, para entender un poco estas líneas que están saliendo de la glándula, esas bien finas, esas son las ramas del nervio facial que van a ser las encargadas de inervar el rostro. ¿Eh? Eso es un cuidado muy importante cuando se opera una parótida, es identificar y conservar el nervio facial y sus ramas. ¿Eh? Para entender un poco la descripción anatómica de la glándula parótida, es un tanto grande, ¿eh? Pesa aproximadamente 25 a 30 gramos. Comparando con las otras glándulas salivales mayores, 25 a 30 gramos es mucho, ¿eh? Parece poco, parece poco más. Parece pouco, mas as outras é bem menor ainda. E aqui vemos, que interesante esta imagen, que la glándula parótida va a estar bien relacionada con el nervio facial. El nervio facial atraviesa en el medio de la glándula parótida. Não é que el nervio facial está superficial o profundo a ela, não. Ella está atravesando no medio. Vamos ver en el final un pequeño vídeo de una cirugía, de una parotidectomía, que es bien interesante. Ahí vamos a identificar el, cómo es la disposición, la orientación del nervio facial en relación a la parótida. Está atravesando en un medio, bien un medio eso. Muy bien. Entonces, ahí vemos el nervio facial. Es bien así mismo, gente. Después vamos a ver una imagen mostrando aquí estas dos ramas. Déjame ver. Aquí ele vai sair na frente del oído, el tronco del nervio facial, bien grosso, y se divide en dos ramas. Ramas secundarias y después va cinco. Tres, cuatro, cinco ramas. Es muy interesante. La cirugía de retirada de la parótida se tiene que identificar esas cinco ramas. Ya en el final vamos a ver cómo se, cómo se identifica en la cirugía. Eh, Muy bien. La otra, como todas las glándulas, va a tener un conducto que va a conducir, va a llevar su producto, en este caso la saliva, al interior de la boca. El conducto de la glándula parótida, que puede ser una puerta de entrada para microorganismos que pueden llevar a causar una infección, inflamación de la glándula. El conducto parotidio, clásicamente llamado de Stenon o Stensem, es un conducto que es un tanto largo, comprido, eh, un tanto comprido, y va a estar bien superficial, bien relacionado también con ramas del nervio facial. En la cirugía puede ser confundida, no debe ser así, pero puede ser confundida con ramas del nervio facial. Cierto, cierto.
Estoy arrumando aquí el... La longitud del conducto solamente puede ser hasta unos de 1,5 centímetros a 4 centímetros. Sí, y esto aquí es interesante, y en el final, que ella perfora eh, el músculo bucinador y va a terminar en la cavidad bucal alrededor de la parte superior de la arcada dentaria a nivel del segundo molar superior. Segundo molar superior, eh, y aquí aparece en la imagen el conducto, ahí está el conducto atravesando el bucinador, y ella termina dentro de la cavidad bucal. Aquí se observa la llegada del conducto parotidio, el conducto esteno, no extense, de los dos lados para evidenciar la llegada del conducto. Aquí la anatomía de la segunda glándula salival mayor, que va a ser la glándula submandibular o submaxilar, que ella se encuentra, como dice el nombre, se encuentra dentro, protegida ya por la mandíbula. eh, Protegida por la mandíbula, que ella está bien más profunda ya. Se puede palpar solamente en casos de donde se encuentra inflamada la glándula. En condiciones normales también es un tanto difícil de palpar. Entonces, la glándula submandibular, que es la segunda glándula la glándula salival mayor, se localiza en relación a la mandíbula ya, ¿eh? Por debajo del músculo miloioideo, que es el músculo propio del asoalio, del piso de la boca, y la glándula submaxilar ¿eh? Es un poco menor. Aquí para entender dónde se localiza ¿eh? La glándula que va a ser un tanto más profunda ya, aquí. Ahí en esta imagen aparece, en azul aparece la glándula submaxilar de los dos lados. También se encuentra por fuera, exterior a la boca. ¿eh? Se encuentra por fuera de la boca. Por fuera de la boca es bien superficial ella. Muy bien. Ahí se observa muy bien. La tercera glándula, después vamos a ver, que va a ser la glándula sublingual, es la única que se encuentra dentro mismo de la cavidad bucal. La única que se encuentra dentro de la cavidad bucal es la menor de todas también. Muy bien. Perfecto. Para entender un poco el tamaño de esta glándula, ella es bien menor. La parótida 25 a 30 gramos, la submaxilar o submandibular 7 a 8 gramos solamente, o sea, ella es bien menor ya. Y la otra, la menor de todas, va a pesar 2 a 3 gramos solamente. Es bien, bien grande la diferencia. ¿eh? También, como la glándula, las tres glándulas, ellas van a estar rodeadas por una cápsula. Esa cápsula va a ser que va a proteger, separar a a la glándula de sus vecinos. ¿eh? Muy bien. Y por último, anatomía de la... Aquí no salió. El conducto de Wharton. Que deveria aparecer aqui. Não, esqueci de colocar, né? Deixa eu procurar depois isso, porque para entender a glândula submandibular, deixa eu colocar aqui.
porque es interesante eso para relacionar aquí en parótida. Estoy procurando aquí habla de anatomía para entender sobre el conducto de la submandibular o conducto parotidio. Ahí está. Y colocar aquí abajo. Deixa eu ver. Cierto. Entonces, el conducto de la glándula submandibular, todas las tres tienen conducto. Este aquí se va a llamar conducto de Wharton. Interesante es saber dónde terminan estos conductos para no confundir con alguna, para primero identificar eventualmente si presenta una obstrucción del conducto de la glándula de la glándula submandibular o sublingual o parotidio. Ese aquí termina en el piso de la boca, ¿eh? A los lados del frenillo lingual, lateralmente al frenillo lingual. Aquí estamos viendo una imagen para entender. Vista superior de la mandíbula, aquí se encuentra la glándula submandibular y su conducto va a ir a terminar aquí en la frente, termina aquí. La misma historia del otro lado, aquí, debajo de la lengua. Aquí aparece una imagen ilustrando sobre aquí en esta imagen se cateterizó el, el conducto de Wharton. Conducto de Wharton es el nombre científico del conducto de la glándula submandibular. Y por último, la glándula sublingual, la menor de todas, la única que se encuentra en la cavidad bucal, la única que se encuentra en la cavidad bucal, que es la menor de todas, también acostumbra dar muchos problemas por cuestiones de higiene, por localizarse dentro de la boca y la boca normalmente es contaminada, entonces es un tanto más fácil de que presente infecciones, ¿eh? Entonces, el conducto de esta glándula va a ser bien corta también, ¿eh? Aquí coloco para entender dónde se localiza la glándula sublingual, la única que se encuentra dentro mismo de la cavidad bucal, ¿eh? Ahí está la parótida, aquí está la submandibular y la dentro mismo de la cavidad bucal. Ese músculo que se observa aquí es el músculo miloioideo, ¿ya? El miloioideo que va a ser el piso de la boca aquí. Y por dentro del piso de la boca se encuentra la sublingual. Esa otra aquí que va a ser la sublingual aquí. También tiene su conducto. Ahí la sublingual, izquierda y derecha. Muy bien, es la menor de todas. Falei. Es la menor de todas. Entonces, ella es la que acostumbra dar más problemas de infección, pero como está en el piso de la boca, puede ser confundido fácilmente con cualquier otra patología inflamatoria. Ni siempre va a ser tumor, eso es muy importante. Es más o menos así. Cuando hablamos de tumores de, de glándulas salivales, eh, cuanto mayor el tamaño, mayor el problema aquí. Cuanto mayor el tamaño, más problemática va a ser, ¿ya? Entonces, la que más va a dar problema va a ser la glándula parótida. Y así va, la que menos da problema es la menor de todas en cuanto a tumor, por lo menos, ¿eh? Entonces, esta aquí es la más
anterior, la menor de todas, también tiene conducto. ¿eh? El conducto, en este caso, tiene varios conductos que se van a llamar ahí conducto sublingual menor y conducto sublingual mayor. El conducto sublingual mayor se llama de Bartolino o Rivirus. Bartolino, el mismo nombre de la glándula de Bartolino es en la vulva. ¿eh? Y los conductos menores que se llaman de Walter, que van a ser varios orificios que van a salir de directo desde la glándula hacia la cavidad bucal, en el piso de la boca también. Aquí vemos una imagen de una obstrucción de la glándula sublingual, un tumor de la que hizo un edema de la glándula, que la glándula sublingual se localiza bien en el piso mismo de la boca, en el piso mismo de la boca, y ahí a un lado de la sublingual es donde va a ir a salir a terminar el conducto de la parótida, no, el conducto de la submandibular. ¿eh? Aquí una imagen retirando un cálculo de la glándula sublingual esa. ¿eh? Muy bien. Entonces, eso es la parte de presentación, un poco de anatomía. ¿eh? Ahora hablamos de las patologías que se pueden presentar en las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales mayores pueden presentar patologías benignas, malignas. Vamos a hablar rápidamente de las patologías benignas, que pueden ser inflamación, obstrucción. ¿eh? Inflamación y obstrucción que van a ser un tanto común. Y luego las patologías malignas que pueden ser los tumores. Los tumores en sí van a ser de acuerdo al tamaño de la glándula. Cuanto mayor el tamaño, más comúnmente se presentan tumores. Mismo así, son tumores bien raros de presentarse. Bien raro de presentar un tumor en las glándulas salivales. Cuando se presentan, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento va a ser cirugía. Bueno. Entonces, primero hablamos de las patologías benignas, que las patologías benignas, eh, inflamación, obstrucción de la glándula misma o simplemente del conducto. eh, que si se inflama la glándula, aquí está, inflamación de la glándula se va a llamar cialoadenitis. Cialoadenitis va a ser inflamación de la glándula misma. ¿Ve? Inflamación de la glándula. Cuando se inflama solamente el conducto, se va a llamar cialodositis o cialoadenitis, que son bien parecidos en cuanto al nombre, que el concepto en sí es un tanto diferente. ¿eh? Es más común que se inflame, es más común que sea en conjunto. Por lo general se asocian, dice el libro. Por lo general se asocian ¿eh? que va a haber una inflamación tanto de la glándula como del conducto. Medio difícil presentarse solo la glándula y sin el conducto. Porque la puerta de entrada es el conducto. Entonces comienza con una cialodositis y después se va a una cialoadenitis. Y ahí va a causar. ¿Por qué duele, molesta, incomoda tanto al paciente? Porque las glándulas están bien encapsuladas. Las glándulas bien encapsuladas, entonces cuando se inflaman, se edematizan, la cápsula comprime, no impide que la glándula aumente de tamaño, por eso
duele tanto la inflamación de la glándula? Porque es algo agudo. ¿Eh? Cuando es una patología tumoral en el cual crece lentamente, ahí es más raro de que presente dolor. Más comúnmente, por lo menos. Entonces, cuando hablamos de patologías benignas, inflamación de las glándulas que se va a llamar cialoadenitis e inflamación del conducto cialodocitis. Generalmente son en conjunto. El diagnóstico es más bien por el diagnóstico se hace por la clínica. No hay mucho, no tengo cómo errar mucho aquí. El enfermo consulta por dolor que es espontáneo o se provoca en el momento de la masticación porque en el momento de movilizar la mandíbula va a comprimir la glándula, sea cual fuere, ¿sí? Ya sea la parótida, la submandibular o la sublingual. Clínicamente después se le puede pedir imágenes, sí, imágenes tipo contraste, se inyecta contraste a través del conducto, que se va a llamar cialografía, ¿eh? Para diferenciar de, de una inflamación obstructiva o de una inflamación a causa de un tumor. ¿Eh? Ecografía también. La ecografía aquí son mandatorias. eh, La ecografía es el método auxiliar diagnóstico gold estándar para evaluar las glándulas salivales. Dolor, sobre todo, el síntoma más importante va a ser el dolor y eventualmente también puede presentar aumento del tamaño de la glándula. Puede ser aumento del tamaño discreto más dolor o pueden ser aumento del tamaño de forma bien considerable y también dolor. Dolor va a ser el principal aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Así como cualquier otra patología inflamatoria, infecciosa. El tratamiento es antibiótico. Antibiótico, eventualmente si la causa de la inflamación es de origen viral, ahí es el tratamiento sintomático. Sintomático, tratar la inflamación, tratar el dolor. Entonces, se puede incluso en estos casos, incluso tomar muestra del líquido que está emanando de la glándula, hacer un cultivo, antibiograma, una cultura, ¿ya? Y hacer el antibiótico de forma direccionada. Operar una glándula inflamada no es lo indicado. Operar no es lo indicado porque puede complicarse con una sepsis. Entonces, se opera solamente cuando la inflamación evolucionó a una gangrena. ¿Eh? Ahí es donde generalmente se opera, porque ahí va a necrosar toda esa región. Aquí vemos una cirugía que habíamos visto ahora poco, que es la retirada de un cálculo, una obstrucción del conducto de la glándula. Aquí, sí, sublingual, en esta imagen aparece la sublingual. Ahí vemos la retirada de un cálculo eh, de la sublingual. Perfecto. El tratamiento es de entrada antibiótico y si complica con una gangrena, ahí se opera. Cuando es obstrucción de la glándula o obstrucción del conducto, que generalmente van a ir juntos. ¿Eh? Eh, Siguiente patología, que es aumento del tamaño de la glándula. Aumento del tamaño de la glándula, que se va a llamar cialoadenosis, ¿eh? Que es cuando la glándula también se le puede llamar
cialosis o simplemente hiperplasia de la glándula. Generalmente se asocian a otras patologías. Pueden ser secundaria a una patología de tuberculosis, de sarcoidosis, de leucemia. Son patologías un tanto más raras esas, ¿eh? Son patologías que se presentan aumento de la glándula. El tratamiento en estos casos es, está hablando sobre histología, no vos preguntáis eso, ¿no? Clínicamente se manifiesta por agrandamiento y saqué muy importante, indoloro de todas las glándulas salivales. Y es muy interesante porque aumenta el tamaño, por ahí disminuye la producción de saliva, ¿cierto? Aumenta el tamaño y disminuye disminuye la producción de saliva. Y eso es que se va a llamar xerostalmia generalizado. Xerostalmia que aparece aquí, colócala en el final ahora. Ups. Y xerostalmia, ¿qué sería? Xerostomía, no, xerostalmia, disculpa. Xerostomía, siempre confundo esa palabra. Xerostomía, ¿qué sería? Boca seca. ¿Eh? Y ahí es muy contradictorio porque las glándulas aumentan de tamaño, por ahí la producción de saliva disminuye. ¿Eh? Disminuye. Muy bien. El tratamiento de esta enfermedad es tratar la patología de base. ¿Eh? Tratar la patología de base y generalmente la cirugía se deja para último recurso. Último recurso la cirugía porque si se trata la patología de base, ya patología de base que puede ser tuberculosis, sarcoidosis, leucemia, se trata de esa patología y las glándulas van a, pueden en su mayor parte volver a recuperarse. ¿Eh? Aquí coloco para entender qué es el significado de la palabra xerostomía. Xerostomía, que sería el síndrome de la boca seca. Bien. Y es muy contradictorio porque la patología que estamos hablando, la cialoadenosis o cialosis, simplemente que va a ser aumento generalizado de las glándulas salivales, generalizado e indoloro, por ahí tiene boca seca. Muy interesante eso. Talvez vá perguntar isso, né? Talvez, anoten isso. Muy bien. Continuamos con patologías de de las glándulas salivales. Obstrucción. La obstrucción es una patología que va a causar aumento de la glándula porque se obstruye el conducto, por ahí la glándula continúa produciendo. La obstrucción canalicular, entonces, obstrucción canalicular generalmente es del conducto de la glándula parótida o submandibular. eh, Parótida o submandibular, que va a llamarse ahí estenon o stensen, la parótida, y conducto de Wharton de la submaxilar o submandibular. La causa de estas obstrucciones es generalmente por un cálculo, por una litiasis. ¿Eh? También puede producirse por obstrucción por inflamación, es más raro, 10% solamente, 10% solamente va a ser por inflamación, 90% va a ser por litiasis. Bien. También puede producirse por trauma, tumor, atresia congénita. Hoy en día, por bichectomía. Complicaciones de bichectomía puede ser una lesión o una ligadura del conducto
de la parótida, que puede llevar a producir una obstrucción canalicular. El, ¿Cómo se origina la litiasis? El origen, mecanismo de origen de la litiasis todavía es causa de discusión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se forma? Ahí hay varios factores. Puede ser por estasia de la saliva, fica mucho tiempo parada ahí. Puede ser por aumento del calcio. eh, También puede ser por recorrido tortuoso del conducto, deficiencia de vitaminas, factores infecciosos. Existen varios factores que pueden llegar a, a causar las litiasis. También presencia de bacterias, hongos, la ectasia ductal, pueden ser las causas que pueden llevar a producir cálculos, litiasis. Muy bien. El diagnóstico cuando hay una obstrucción canalicular es muy simple. Aumento de la glándula. Y ese aumento de la glándula va a ser de forma aguda, no hace nada crónico. El aumento va a ser de forma aguda. Eso es la palabra clave aquí. ¿Eh? No confundir con las patologías tumorales, que las patologías tumorales van a ser de forma lenta y progresiva. ¿Eh? Entonces, la glándula aumenta de tamaño de forma brusca, agrandamiento brusco. ¿Eh? También va a estar acompañado de dolor a la deglución. Clásicamente también hay el cólico salival, que sería el intento de la glándula de vencer ese obstáculo. Cuando el cálculo es eliminado, porque muchas veces es eliminado de forma espontánea, la sintomatología puede desaparecer automáticamente. ¿Ya? Pero es muy raro, porque generalmente va a llevar a una cirugía para retirar del cálculo. Legal. Presentación clínica, entonces, el cálculo que va a obstruir, generalmente va a ser agrandamiento brusco y doloroso. Hasta ahora vimos solo una patología que va a ser indolora. Generalmente va a ser doloroso aquí. El diagnóstico, cuando se lleva a una obstrucción ¿eh? La obstrucción va a llevar a una cialoadenitis y cialodositis. Cialodositis, que aparece aquí, que es la inflamación del conducto, ¿eh? Puede a veces complicarse con un flemón, que sería acúmulo de pus en el interior, incluso puede llegar a fistulizar en algún otro trayecto. A veces la parótida puede fistulizar una pele de la región de la mucheza, porque la parótida es bien superficial, bien por debajo de la piel mismo. Bien, cierto. El examen físico es muy interesante cuando hablamos de una obstrucción. ¿Ya? El examen físico es palpación. La palpación, que puede ser con una mano o con dos manos, unimanual o bimanual, ¿ya? Explorando el conducto excretor. ¿Ya? Eso es lo que debemos buscar aquí, es explorar el conducto excretor, ya sea de la parótida o del conducto de Wharton, que es de la submaxilar. Se puede identificar a veces excreción
de pus. Eu ia colocar um vídeo, eu esqueci. Vou colocar agora. Legal, legal. Aqui encontrei o vídeo. Ó, vou puxar aqui. Ó, aqui para entender um pouco sobre o exame de las glándulas salivales, ia colocar esse vídeo ontem e ahí entonces, la palpación tiene que ser con dos manos para tratar de ordeñar la glándula, para tratar de ordeñar mismo, sí, así mismo como se llama. Ahí explorando la submandibular, ¿ya? Ahí explorando la parótida. Ahí se observa el conducto que se ve en la llegada del segundo molar y era que se pus. Certo. Vou puxar aqui para outro monitor. Aí, perfeito. Espera aí que eu estou apanhando aqui. Ok. Entonces, el, la exploración de la glándula en el momento o la sospecha de una obstrucción debe ser bimanual. ¿Eh? El, eventualmente, si presenta secreción purulenta, ¿eh? Toma de muestra para cultura. Toma de muestra para cultura. ¿Eh? Estaba la imagen de la palpación bimanual. Colocar esta imagen aquí. La radiología. Cuando hablamos de radiología en glándulas salivales de forma general, la radiología debe ser con contraste. Se hace una radiografía con contraste. Antes de meter contraste se hace una radiografía simples extraoral para identificar eventualmente si presenta alguna obstrucción canalicular por litiasis. Obstrucción canalicular con litiasis, hay una radiografía simple. Ahora, si la obstrucción es de origen tumoral, ahí va a ser muy importante el ultrasom. Ultrasom va a ser em, lo más importante. Muy bien. Voy a colocar aquí radiografía, conducto de Wharton para poder entender. Cuando eventualmente están obstruidas por una litiasis, se observa. Ah, sí, acá hay una imagen muy buena. Entonces,
Una radiografía simples ¿ya? Puede evidenciar el conducto de la glándula. Este aquí es el conducto de la glándula parótida. ¿Ya? Glándula parótida. Aquí voy a colocar, esto ya es una radiografía con contraste, más interesante para evidenciar aquí la, el conducto de la glándula submaxilar. ¿Ya? Ahí ya es, aquí es submaxilar que ya está bien más debajo de la mandíbula. ¿Ya? Muy bien. Y cuando hablamos de tratamiento, tratamiento es desobstruir. Desobstruir cuando la litiasis se encuentra en el conducto, ahí se hace una cirugía que se va a abrir el conducto, que sería la apertura del conducto para retirada del, de la litiasis, ¿no? Es relativamente sencillo, puede hacerse incluso con anestesia local, ¿ya? Solamente con anestesia local, a veces es suficiente. Ahora, cuando la glándula no, cuando la litiasis es dentro de la glándula misma, ahí, cuando es intraparenquimatosa, ahí el tratamiento va a ser la extracción de la glándula misma. ¿Ya? Extracción de la glándula puede ser una parótida o puede ser una submandibular o sublingual. Recuerden que la frecuencia es de mayor a menor. Cuanto mayor la glándula, más probable de producir alguna obstrucción o alguna tumoración, que es bien interesante eso, ¿eh? Bueno. Y ahí por último entramos en la parte de tumores de las glándulas salivales. Los tumores de las glándulas salivales son una patología un tanto rara, es un tanto rara, más tenemos que saber identificar porque cuando se presentan deben ser, así como cualquier tumor, cuanto antes el diagnóstico, mejor el pronóstico del paciente. Entonces, las patologías tumorales de las glándulas salivales, está aquí, representan solamente 3 o 4% de las tumoraciones. O sea, es bien raro de presentarse. Aproximadamente 85% de los tumores de las glándulas salivales van a ser en la parótida. Lo que había explicado, cuanto mayor tamaño, mayor la probabilidad de causar alguna patología. ¿Ya? Entonces, 85% de los tumores van a ser de la glándula parótida. Interesante esta información aquí. Uno de cada cuatro tumores, aquí, uno de cada cuatro tumores en la parótida es maligno. Ah, quiere decir 25% de chances de cáncer cuando existe un tumor de la glándula parótida. ¿Ya? Cuando es tumor de la submaxilar, ahí es muy probable que sea un cáncer. Cuanto mayor el tamaño de la glándula, vamos a hacer aquí así, para intentar explicar eso. Tela blanca, né? Glándula, y aquí tamaño de la glándula y la probabilidad de ser un cáncer. Cierto. Entonces, cuando hablamos de la glándula parótida, submandibular, maxilar, voy a colocar.
sublingual. ¿Eh? El tamaño está, este es el de mayor tamaño, entonces la mayor probabilidad de presentar tumores. Ahí era tumor, no era. De hecho, ver. Voy a apagar este aquí que es tumor, no era tamaño que yo quería colocar. Eh, Pero la probabilidad de que ese tumor sea un cáncer es baja. Cuando hablamos de parótida. Y ahí va a ser así. En su maxilar, la probabilidad del tumor, que aparezca un tumor es baja y la probabilidad que ese tumor, cuando aparece, sea un cáncer es bien alta. En su maxilar. Y en su lingual também vai ser a probabilidade baixa, porém, de aparecer um tumor é bem baixa, porém, quando aparece um tumor de la glándula sublingual, la probabilidad de que sea un cáncer es bien alta. Entonces, la frecuencia de aparición de un cáncer, de un tumor primero, es inversamente proporcional a la relación de un cáncer. Inversamente proporcional. Cuanto mayor la glándula, más probabilidad que sea una patología benigna en las glándulas salivales. Cuanto menor la glándula y se presente un tumor en él, la probabilidad que sea un cáncer es muy alta. Cierto. Entonces, es un tumor, son tumores raros, porém, cuando se presentan, como cualquier tumor, debe ser diagnosticado más cedo posible. Y la anatomía patológica, cuando hablamos de cáncer de glándulas subsalivales, no tem muita coisa aquí. Hay los adenomas, carcinomas, tumores no epiteliales, linfomas y tumores secundarios. Entonces, lo más frecuente aquí en la orden de frecuencia, en la orden de importancia, lo más común va a ser adenoma. Que adenoma va a ser benigno, gente. Isso aí já sabem, isso, né? Não precisa ficar explicando eso, ¿no? No voy a estar entrando en detalles de anatomía patológica aquí. ¿No? Entonces, aquí el objetivo es que sepan diagnosticar las patologías. ¿No? Entonces, ahí en un libro inclusive da las opciones que pueden ser adenomas, carcinomas, tumores epiteliales, linfomas y tumores secundarios. ¿No? Cuando hablamos de adenomas, de nuevo puede ser un adenoma pleomorfo, que el adenoma pleomorfo hizo aquí en la orden de frecuencia, en la orden de importancia. ¿Eh? El adenoma pleomorfo, voy a pasarlo algo en esa imagen aquí. Cuando hablamos de tumores de las glándulas salivales mayores, el adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente. Pregunta de prueba eso aquí. Voy a colocar aquí. El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente en las glándulas salivales. ¿Eh? Los tumores malignos es el mucoepidermoide, ¿eh? Y el adenoquístico, nada más no hubo carcinoma mucoepidermoide en la parótida y el adenoma quístico en la submaxilar. Mucoepidermoide. Cuando tem un cáncer en la glándula salivales es bien complicado porque debe ser extirpado de manera bien rápida, para no dejar crecer, evoluir muito isso. El diagnóstico ahora, cuando hablamos de diagnóstico, ¿ya?
El diagnóstico es tumor, como dice la patología, el, el diagnóstico se hace por la presencia de una tumoración. Generalmente son tumores indoloros, ¿né? Generalmente, algunas excepciones, ¿né? La presentación clínica, entonces, los tumores salivales presentan únicos. Generalmente van a ser tumores únicos unilateral. Encontrar un cáncer de glándulas salivales ya es raro porque la probabilidad es bien baja. Ahora, encontrar un cáncer de glándulas salivales bilateral, ahí es muy, muy, muy improbable eso, ¿no? Los tumores benignos, son de crecimiento lento y generalmente asintomático, presentan movilidad, consistencia más duro elástico y sobre todo ausencia de adenopatías. ¿Eh? O sea, encontró una tumoración a nivel de las glándulas salivales. ¿Eh? Y las glándulas salivales presentan tumores móviles, generalmente van a ser benignos, generalmente. Por último, cuando hablamos de tumores benignos, y eso aquí es muy, muy importante, voy a colocar aquí. A menudo adquieren gran tamaño, cuando es benigno, gente, vos ves, está por ahí benigno. Tumores benignos. Generalmente van a ser de gran tamaño, deforman el rostro, ¿eh? Elevación del lóbulo de la oreja. Eso aquí es clásico. Lóbulo de la oreja levantada por un tumor de la glándula parótida, muy probablemente va a ser benigno, muy probablemente. Y los tumores malignos, ahí es diferente. ¿Eh? Los tumores malignos van a tener la característica, vamos a ver, voy a aumentar aquí. Los tumores malignos no necesariamente van a ser grandes, son más generalmente son más pequeños, crecimiento rápido, infiltra tejidos vecinos, puede incluso presentar parálisis cuando es en parálisis facial, cuando hablamos de tumores de la parótida por relación, infiltración al nervio facial. ¿eh? Es muy interesante eso, ¿eh? Bien, características bien diferentes de tumores benignos y tumores malignos de la glándula salivales mayores, ¿eh? El examen físico, cuando hablamos de examen físico, generalmente cuando hablamos de examen físico, el tumor, tenemos que ver esas características de semiología del tumor, ¿eh? Semiología del tumor que habíamos visto los tumores, la consistencia, la, la firmeza de la estructura órganos vecinos. ¿Eh? Entonces, el examen físico debe realizarse primeramente mirando al paciente de frente. ¿Eh? Como aquí.
Entonces, el examen físico debe realizarse de frente del paciente, ¿cierto? De frente del paciente primero, y ahí poder examinar el rostro del paciente, la infiltración a estructuras vecinas, palpar, al palpar es reconocer ahí la movilidad del tumor, si no está infiltrando estructuras vecinas, investigar la presentación de ganglios, diseminación ganglionar, muy importante, porque si encontramos ganglios, ahí quiere decir que esa tumoración, la probabilidad de que sea un cáncer va aumentando, ¿ya? Examinar de la boca del paciente, em, la boca del paciente para ver los conductos de las glándulas excretoras, el Wharton, esternón, y por último, el masajear la glándula, masaje externo, para ver si sale tumor, si sale pus. Eso es más bien para descartar los procesos obstructivos, ¿ya? Cuando estamos en la duda si es obstructivo o es tumoral la patología. Cierto, cierto. Se puede hacer incluso métodos de imágenes, ¿ya? Métodos de imágenes. Aquí el método auxiliar de diagnóstico de imagen va a ser la ecografía, como había dicho, ¿eh? La ecografía es el método auxiliar de diagnóstico gold estándar para examinar glándulas salivales, ¿eh? Y en la sospecha de algún nódulo, en la sospecha de algún nódulo, si alguna tumoración, punción, punción en esos nódulos, ¿eh? Tomografía está indicada solamente en los procesos más complicados de difícil diagnóstico para evaluar eventualmente eh, tumores, ¿eh? ¿Cierto? Citología, aquí que voy a falar isso. Citología es la misma historia cuando hablamos de tiroides, PAFI de tiroides, ¿eh? Porque el, las glándulas salivales pueden presentar muchas tumoraciones, ni siempre va a ser maligno, entonces para ver la diferencia, PAFI, ¿eh? La sensibilidad es bastante alta, 90-95% de sensibilidad de la PAFI, ¿eh? Y de acuerdo a eso, el resultado de la PAFI, vamos a ver o no para operar, ¿eh? Está indicada solamente la PAFI para indicar o no la cirugía, ¿eh? Si sabemos que es, opa, aquí, si sabemos que la PAFI informa al paciente una tumoración de características malignas, entonces la cirugía va a ser bien diferente, ¿eh? Y ahí comienza la parte de estadificación, que no quiero entrar en eso. Tratamiento, cirugía, ¿eh? Se va a hacer cirugía mismo. Y cuando hablamos de cirugía de parótida, voy a entrar aquí. Voy a mostrar un caso clínico, ¿eh? Descartar eso. Voy a mostrar un caso clínico para terminar la aula aquí. Ahí. Ahí aparecen unas imágenes de una tumoración de parótida. Tumoración bien característica. Ah, ahora poco vimos tumor que eleva eleva el lóbulo de la oreja, ¿eh? Aquí en la otra imagen también da para ver.
Tumoración bien, bien característica. Bien. Ahí está. Bien, bien. Hay otras imágenes. La tumoración se localiza aquí en esta región, el parótida derecha. Bien interesante. La PAFI de esta punción informaba células sin atipia, ¿cierto? Células sin atipia. Vimos ahora poco, la probabilidad de un cáncer de parótida es 25%. Uno de cada cuatro pacientes solamente va a ser cáncer de parótida. Aquí cayó en esa parte de tumores benignos. Entonces, más incomodaba a la paciente, entonces se indicó la cirugía. Ahí vamos a ver imágenes de la cirugía. Hizo aquí Eufis, una cirugía, esa cirugía una semana atrás, más o menos. Eh, En la cirugía se expone, se deja abierto el rostro de la paciente para evaluar el estímulo del nervio facial. ¿Ya? Vamos a ver, ahí estamos viendo. Anestesia general esto, gente. Cirugía con anestesia general. Ahí apareciendo el tumor. Igualzinho cuando vimos aquella hora. Ó, esta aquí sería la apófisis mastoides aquí, atrás de la orella. Y esto va a ser el músculo esternocleidomastoideo. Y aquí aparece, colocar en verde, y eso aquí es la glándula. Né? El nervio facial não dá para ver ainda. Depois eu identifique, aparece aqui assim. Só que é bem profundo. Ahí disecando la glándula, ainda no encontré el nervio, ainda no es territorio el nervio es bien más profundo. ¿Ya? Esto es un pequeño vídeo mostrando sobre el nervio, no, la vena facial que va subiendo aquí. Y aquí una rama del nervio. Esta estructura aquí branca, ¿ya? El nervio. Ah, aquí ya está el nervio facial mismo. Aquí es así, gente. Mm, Certo. Vamos ver. Así, aquí aparece un nervio y aquí las ramas del nervio. Y aquí ya fue eso aquí. Y después este nervio se dividió aquí. O sea que estaba pasando debajo de la vena. Lembram en anatomía cuando el profesor falaba, las arterias son de paredes gruesas, las venas son de paredes finas. Isso aí é uma veia. En esa vena vamos a ver que es transparente prácticamente sus paredes. Las paredes son prácticamente transparentes en esa vía aquí. Ah, vamos ver. Era um vídeo isso ou não? Pera aí. Vídeo. Eu pensei pelo menos que era um vídeo. Mais para frente aparece o vídeo. Calma. Aí, aqui estamos entendiendo. Ya. Esto es el vídeo. Não tá. Aí, aqui está aparecendo. Aí aparece. Agora está funcionando. Ó, la veia e olhem só como as paredes são de paredes finas aí. Ó, como dá para ver através bolinhas de ar dentro del, de la veia. De novo, bolinhas de ar. Outra vez, dá para ver como passa burbujas de aire, né? Aqui o vídeo completo de essa imagem. Aí dá para entender. Aqui é o nervio facial. ¿Ya? Una rama del nervio facial pasando debajo de la veia. ¿Ya? Y ahí vamos a entender eso. Ó, rama del nervio facial y la vena facial aquí.
Ficou travado aqui. El nervio facial aquí, ese branco pasando debajo de la vena facial. De nuevo, aquí hay cirugía cuando estaba resecando el tumor. Ahí. Ahí estamos disecando la glándula, identificando el nervio, obviamente. La cirugía en sí fue 4 horas de cirugía. 4 horas de cirugía, bien interesante. Bien. Otra parte aquí. Aquí la tercera parte del vídeo. Aquí mostrando de nuevo la veia. Eso es. Después esa veia, sacrifiqué esa veia porque estaba entrando en el tumor. Entonces, sacrifiqué a veia. Aquí, cuando terminó ya la cirugía, el nervio facial totalmente identificado. ah, el nervio facial y las ramas dele. Que legal. Ahí da para ver el nervio. Ahí se observa perfectamente el nervio facial y sus ramas. Bien. Y ahí terminando la cirugía, lo que se deja un dreno por el espacio que fica ahí dentro, bolsón que fica y aquí el dreno, aquí como va a sugar. Aquí esa parte como suga y colapsa las paredes. Y esto es la glándula con el tumor lá dentro. El tumor bien, era bem feio, mas la punción previa ya falou que era benigno, mas mesmo así, na dúvida, estaba indicada la cirugía. Muy bien.